Bienvenidos, bienvenidas una tarde más a las actividades del Ateneo de la Bahía en su aula de Historia. Ante todo, dar las gracias, como siempre, a los directivos de la Unión Cultural Deportiva Linense, a la empresa Ubago que nos patrocina y, como no, al ponente y a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Antes de empezar, rogamos que por favor silencien los móviles, a ver si conseguimos. La otra vez contigo, Mario, tuvimos suerte, y no sonó en toda la conferencia. Uno de los objetivos que se propuso el Ateneo desde su fundación es investigar y difundir todo lo que tenga que ver con la cultura. Para ello, nuestra zona, el Campo de Gibraltar, cuenta con numerosos investigadores que, por su actividad académica o por afición, han dedicado parte de su vida a esa labor. Es el caso de la persona, del profesor, que hoy nos acompaña. Mario Luis Ocaña Torres es un algecireño licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Pero no me voy a extender más porque como ya es de la familia, es conocido, pues lo cortamos ahí. En la programación de este curso le habíamos pedido su colaboración y la verdad que nos ha sorprendido preparando y estrenando para todos los ateneístas esta serie de 4 entregas dedicadas a la Capilla Sixtina. Esta capilla, como ustedes saben, se encuentra en el Palacio Apostólico del Vaticano. Fue construida en el siglo XV por orden del Papa Sixto IV, por eso aquello de que se llame Capilla Sixtina, de Sixto. La decoración es una joya del Renacimiento italiano y en ella trabajaron artistas de primer nivel. Pero el momento cumbre llegó con Miguel Ángel Buonarroti, quien transformó el techo y el altar en obras inmortales. Supongo que de la obra de estos artistas en la capilla nos va a explicar largo y tendido el profesor, ya que cuando se puede visitar la capilla, o por lo menos a mí me ha ocurrido, se queda uno impresionado, pero no le da tiempo de apreciar realmente todo lo que en ella aparece pintado. Es para nosotros un placer darte la bienvenida una vez más y ya deseando oírte y aprender. Yo me retiro, te dejo y luego vuelvo para despedir el acto, que tengo cositas que comunicar. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos y a todas las asistentes. Muchísimas gracias a mis amigos y amigas del Ateneo, con los que ya hemos compartido alguna que otra tarde aquí en esta sala, a los promotores de las actividades que permiten que podamos reunirnos de vez en cuando para dedicarnos un rato a hablar de las cosas que nos gustan. ¿Me escucháis bien? ¿No? Profe, pero aquí eres profe y tienes todo. Sí, ahora me escucháis mejor. 1, 2, probando. Como la casa. Ya está como los pilotos de ¿Ahora me escucháis mejor? Estupendo. Vale. Bueno, pues eso, estaba dando las gracias al Ateneo y a los compañeros del Ateneo y a todos vosotros por asistir esta tarde a la primera exposición de este curso sobre la Capilla Sixtina. Os preguntaréis por qué he preparado este curso, que entre pitos y flautas sale casi por unas 6 horas de Capilla Sixtina.
Y la razón es evidente, porque a mí me ha pasado, creo que lo mismo que nos ha pasado a casi todos, salvo a mi cuñado y a su mujer, que tuvieron la suerte de ver la Capilla Sixtina sin gente y el tiempo que les dio la gana. Porque en nuestro caso, digo, en el caso de Pepa y mía, 2 veces que hemos intentado, vamos, que hemos entrado dentro de la Capilla Sixtina, pues la hemos visto, como dice la expresión tan castellana, como puta por rostro, porque en cuestión de 10 minutos nos han llevado de un sitio a otro, no hemos visto nada, hemos salido después de haber pagado y si te he visto no me acuerdo. Así que esa es una de las razones por las que, como me quedé con las ganas, he preparado este trabajo y cuando hago estas cosas pues me gusta compartirlas con los compañeros y con los amigos y con personas que estén interesadas en conocer un poquito más la importantísima aportación a la historia del arte y al patrimonio artístico universal que supone la existencia de la Capilla Sixtina. Bien, pues si os parece vamos a empezar. Mi idea es que hoy hablemos algo acerca de quién es el promotor de la creación de la capilla, que hablemos de algunos aspectos relacionados con su construcción y con su arquitectura, y espero que nos dé tiempo, si no a todos, a ver a la mayor parte de los pintores florentinos que a partir de 1481-82 realizan el primer gran conjunto de obras pictóricas que se localizan en las paredes laterales de la capilla. Espero que nos dé tiempo. Así que vamos a empezar. Bien, este señor que estáis viendo aquí se llamó Francisco de la Rovere. Rovere en italiano significa roble. Y perteneció a una familia que tuvo una enorme importancia en la vida italiana, no solamente en la vida religiosa, puesto que Francesco de la Rovere llegó a ser papa o a ser nombrado papa en 1471, sino también en la vida política, económica y cultural de los diferentes estados que en aquellos momentos constituían lo que hoy conocemos como Italia, porque, como sabéis, Italia como estado unificado no nace hasta muy bien entrado el siglo XIX. Este Francesco de la Rovere pertenecía a una familia de cargadores de paños, una familia bien situada, y fue un niño que destacó tempranamente, de manera que sus primeros pasos en el mundo del conocimiento los dio de mano de los franciscanos de Savona. Debió destacar porque realizó estudios muy importantes en su época de filosofía, metafísica, moral, ética, lógica, en universidades como la Universidad de Nápoles, la Universidad de Bolonia o la Universidad de Pavía. También será ordenado sacerdote en 1439, cuando ya era doctor en teología por la Universidad de Padua. Desempeña como pedagogo, como profesor, su cátedra en diferentes universidades de distintas ciudades italianas, como Padua, Bolonia, Florencia, Siena o Perugia. De manera que estamos hablando de una persona con una muy sólida formación filosófica, humanística, ¿verdad?, en aquellos tiempos. En 1467 alcanza el grado de cardenal, nombrado por el Papa Pablo II, y en 1471 elegido Papa por el cónclave. Lo primero que va a hacer Sixto IV como Papa es lo que hacían normalmente todos los individuos que accedían al cargo de Papa en Roma, que era colocar a su familia en puestos relevantes dentro de la curia romana, especialmente a los sobrinos, ¿no? 2 de los cuales son nombrados casi de la noche a la mañana cardenales de la Iglesia.
A lo largo de su vida va a realizar, o bueno, va a dejar algunas huellas significativas en la historia, unas con más éxito que otras. Por ejemplo, intenta, con poco éxito, organizar una cruzada contra los turcos, que en estos tiempos de los que estamos hablando, pues constituían un peligro real, muy real, para la sociedad cristiana occidental en el Mediterráneo. Va a tener un conflicto muy señalado con la ciudad de Florencia y con la familia de los Medici, de la que hablaremos después con un poco más de detenimiento, pero que provocará una ruptura en una relación que se había venido manteniendo entre Florencia y Roma y entre los papas y los Medici desde tiempo atrás, que se rompe, ¿verdad? Y que generará, por una parte, tensiones, pero por otra parte habrá una solución interesante, ¿no? En relación con España es un papa muy importante. Es un papa muy importante porque él coincide con el reinado de los reyes católicos en la península, y es el papa que concede la bula por la cual en noviembre de 1478 se crea la Inquisición española, lo que se conoce como la Inquisición moderna. Hasta entonces había existido una Inquisición medieval que dependía fundamentalmente de la Iglesia y fundamentalmente de los obispos, pero la Inquisición que se crea ahora, a partir de 1478, va a tener como máximo representante de su poder a la figura del rey, en este caso pues a Fernando el Católico, y la Inquisición, que hasta entonces pues había sido una herramienta controlada desde un punto de vista eclesiástico, se va a convertir en una herramienta con una importantísima proyección de poder político, pero en fin, esto sería tema de otra conversación. También en relación con los obispos españoles, Sixto IV es el que instituye la fiesta de la Inmaculada. No sé si es él el que aprueba el dogma de la virginidad de María, pero sí desde luego instituye la fiesta de la Inmaculada. Desde el punto de vista cultural, es un hombre cuya obra, que como veis se remonta a finales del siglo XV, sigue teniendo mucha presencia. Es el fundador de la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Vaticana, cuando se funda durante su papado, apenas contaba con 2.500 códices. Hoy es una de las bibliotecas más importantes del planeta, cuenta con más de 1.600.000 volúmenes, 80.000 manuscritos y 9.000 incunables. Además de eso, Sixto IV es el iniciador de las colecciones papales, lo que hoy en día conocemos, y muchos habréis visitado, los museos vaticanos. Es un momento en el que en Roma se está produciendo, hay un enorme interés por el mundo clásico, por la recuperación de la cultura, sobre todo romana, por la recuperación de la lengua latina y la lengua griega, en parte muy potenciado por la llegada a Roma de muchos exiliados que vienen de Constantinopla, que en 1453 había caído en manos de los turcos. Y es un momento de una efervescencia cultural y de interés por la antigüedad muy grande, y todo lo que aparece en una ciudad como Roma, que a poco que se escarbe en el suelo, pues se encuentra uno cualquier objeto arqueológico interesante, comienzan a fundirse en esa colección que dará lugar a los museos vaticanos. Además de eso, bueno, pues Sixto IV en Roma construye puentes, construye acueductos, hospitales, así que fue un hombre que desempeñó una función, aparte de la función espiritual, pues tuvo una función política y administrativa muy importante, tanto a nivel nacional como internacional. Esa obra que estáis viendo ahí, que es de Meloso da Forlì, bueno, desde un punto de vista artístico es interesante, es de 1477, como podéis ver, el artista intenta crear en el ojo del espectador la sensación de profundidad
utilizando una serie de artilugios relacionados con la perspectiva lineal, como es la utilización de esos grandes pilares que van reduciendo su tamaño, la bóveda plana, el techo plano con casetones, ¿no?, que nos hace tener la sensación de profundidad, ¿verdad?, aunque evidentemente es una superficie plana sobre la que está hecho el lienzo. Es interesante por los personajes que aparecen aquí. A Sixto IV, lo veis aquí sentado en la silla papal. Este personaje que aparece detrás de él vestido de azul es Pietro Riario, que era protonotario apostólico. Este que aparece con esta capa roja es Giuliano de la Rovere, el que será el futuro Papa Julio II, el que contratará los servicios de Miguel Ángel para la decoración de los techos y de la Sistina. Estos dos personajes que aparecen aquí son otros dos sobrinos del Papa, ¿ya? Se trata de Girolamo Riario y de Giovanni de la Rovere, y este señor que aparece aquí de rodillas es Pátina, que sería el gestor, el primer gerente de esa biblioteca vaticana que en esos momentos pues empezaba a andar. Bueno, pues este es Sixto IV, así a grandes rasgos, ¿verdad? Creo que es un personaje bastante interesante dentro de la historia de los papas romanos. Lo que tenemos que plantearnos es por qué se construye la Capilla Sixtina. No había capilla en Roma para las actividades del colegio cardenalicio y de la corte papal. Bueno, la verdad es que en Roma existía una capilla antigua, cuya fecha de creación no conocemos con seguridad, pero que no servía. Es decir, las reuniones en esa capilla pues generaban muchos problemas, no había espacio para todo el mundo. Es un mundo donde se reúnen individuos de altas alcurnias procedentes de muchas partes que se pelean y que discuten por el sitio que van a ocupar, si van a estar a la derecha o a la izquierda de un determinado punto en función de su prestigio, ¿no? Y la capilla antigua generaba problemas. Muchos terminaban sentados en el suelo, había ruido, en la mitad de los sermones muchas veces no se escuchaban, porque lo que se denomina o lo que se conoce con el nombre de capilla corporativa, es decir, la capilla donde se reunían la corte papal. No voy a deciros los nombres de todos los cargos de todos los individuos que allí se reunían, pero os voy a decir que cuando se juntaban, y se juntaban varias veces al año, superaban el número de las 200 personas. Es decir, que las ceremonias requerían un espacio mínimamente amplio para que pudieran llevarse a cabo todas estas actividades. Sobre capillas papales, el antecedente más inmediato es el de la que se conoce con el nombre de Capilla Clementina, que está en la ciudad de Aviñón y se llama Clementina por el Papa Clemente VII. Sabéis que también que durante el siglo XIV la Iglesia Católica europea sufrió una profunda división, una profunda crisis que conocemos con el nombre del Cisma de Occidente, hasta el punto que hubo un momento en que en Europa Occidental hubo 3 papas con mando en plaza. Una de esas sedes, quizás la más importante de ellas, fue la sede de Aviñón, que la veis aquí en este grabado. Y en la sede de Aviñón se construye esta capilla, que es este espacio que tenemos aquí, cuya planta tenéis en esta otra parte de la diapositiva, y que, según muchos historiadores del arte, es el precedente más directo de la Capilla Sixtina. Quizás la veáis mejor, por lo menos por fuera.
en esta fotografía del Palacio de los Papas de Aviñón. La capilla correspondería a este espacio. Mario, perdona, ponle el puntero. Lo tengo puesto. Sí, pero lo ves todo esto, no. Ah, no, ¿cuál es este de aquí? Es Puntero. ¿Este lo veis ahora? Ah, esto aquí el puntero como... Bueno, este lateral del Palacio de los Papas de Aviñón es el que se corresponde con la capilla clementina. Es una capilla que, como veis, está construida en estilo gótico, propios siendo de la época que es, y sus dimensiones son de 52 metros de largo por 15 metros de ancho, y está cubierta por bóvedas de piedra que alcanzan una altura casi de 20 metros, 19 metros y medio. El aspecto exterior, como veis, recuerda, poniéndole un poquito de imaginación, tiene un aspecto ciertamente fortificado, aunque las ventanas desde luego no son un seguro para enfrentarse a un asalto exterior, y en el interior pues estaba decorada con tapices que cubrían sobre todo las zonas inferiores. Los tapices se han utilizado siempre como elementos decorativos, pero también como elementos para quitar la humedad y el frío de esos espacios tan grandes, ¿no? Sobre esa capilla parece que estuvo inspirada una primitiva capilla que hubo en Roma, que se conocía con el nombre de la Gran Capilla Vaticana, que, como os he dicho, no se conoce cuando se construye con exactitud, y que tiene exactamente las mismas, con muy parecidas dimensiones a la Capilla Sixtina. Esa capilla antigua pues tenía techos artesonados y estaba también decorada con frescos pintados en los muros, pero Sixto IV la derrumba por completo, y es ahí donde va a levantar la que conocemos hoy, la Capilla Sixtina actual. Bien, ahí tenéis una fotografía del exterior. Las primeras noticias que tenemos sobre la construcción de esta capilla datan del año 1477, cuando Sixto IV contrata a un arquitecto que es de apellido Bontempi, que es el que diseña el proyecto, y a un constructor de apellido Dolci, de nombre Giovannino, que es el maestro de obra, es el que realmente edifica, construye la capilla. Las primeras noticias del uso de la Capilla Sixtina en un ceremonial religioso datan de unos cuantos años más tarde, de 1483, y se utiliza, eso sí lo sabemos, un 9 de agosto, que era la fecha que conmemoraba el aniversario de la subida al solio pontificio de Sixto IV. Otro dato también de finales del XV que conservamos acerca de la Sixtina es que en 1486 un hijo de Dolci, Cristóforo de Dolci, el hijo del constructor, pues recibe unos pagos parciales y firma haber recibido unos pagos parciales que se le debían a su padre por la construcción de la capilla. La capilla, aquí tenéis un grabado decimonónico y una vista en un corte transversal del edificio. La capilla se construye en ladrillo. Ya sabéis que en Roma existe una antiquísima tradición de construcción en ladrillo que arranca básicamente de la época romana. Y en este caso podéis apreciar que la capilla tiene un aspecto bastante más cuartelero, bastante más de fortaleza que de otra cosa. Arriba podéis ver la existencia de una serie de almenas, y debajo pues aparecen estos matacanes, que los matacanes eran una obra de ladrillo hecha en la parte alta de los muros de una fortaleza, por los que se tiraban
para hacerle un poco de daño al enemigo, brea hirviendo, aceite hirviendo, pedruscos, peñascos, todo lo que sirviera para evitar que el enemigo pues, pudiera saltar una puerta o un espacio poco protegido de una muralla. Entonces, en ese sentido, veis que el aspecto exterior de la Sixtina es muy militar. De hecho, en la parte superior de la iglesia, que servía de alojamiento para parte de los soldados que defendían los intereses y la seguridad de los papas. Bien, en este corte podéis ver cómo la capilla tiene en 3 niveles. Hay un primer nivel, el nivel inferior, que se utilizaba o que se utilizó como lugar de almacenamiento, como lugar de habitación. El nivel es inmediatamente superior, que es la capilla Sixtina propiamente dicha, la que todos conocemos, y la parte superior, que como os he dicho, pues era también un lugar de habitación y una especie de espacio donde residían los soldados o los guardianes de esta capilla. ¿Cómo era la Sixtina antes de que Miguel Ángel apareciera por allí? Aquí tenéis un grabado que nos resulta pues, bastante ilustrativo, ¿no? Vamos a comentarlo desde abajo arriba, ¿no? Bueno, del suelo ahora veremos una fotografía del suelo de la Sixtina vista desde arriba, pero aquí en la pared lateral lo primero que nos encontramos junto a la pared es un banco corrido, ¿no?, que recorre todo el perímetro de la capilla, menos la zona donde se localiza el altar mayor, que ahí no se localiza ese banco. Sobre el banco aparece una decoración pintada, porque esto es pintado, que imita hasta la pilastra, que imita a una serie de cortinajes decorativos, pero que están pintados. Ya veremos que Rafael realizó unos diseños que se conservan en el Vaticano de tapices que alguna vez se han colocado en el espacio para el que estaban diseñados, aunque habitualmente no están puestos en la Sixtina. Por encima aparece una segunda cornisa que está decorada con elementos geométricos y elementos vegetales en forma de rosa. Hay un segundo cuerpo, que es que es donde se localizan los ciclos narrativos que se pintan a partir del comienzo de la década de 1480 por los grandes maestros que vienen desde Florencia a decorar esa parte de la capilla. Hay una segunda cornisa, esta es verdadera. Sobre ella aparecen pinturas en las que se representan a diferentes papas. Sobre esa cornisa se abren una serie de ventanales que sirven para iluminar, para dar luz a la capilla desde fuera. Una última cornisa que da pie al arranque de los arcos, y encima de ella la bóveda. La bóveda que por esta fecha estaba decorada en forma de un cielo azul con estrellas doradas, que era una forma bastante genérica de decorar las bóvedas de iglesia. El autor de esa decoración fue un pintor italiano que se llamó Pier Matteo de Amelia, bóveda que después sería completamente borrada por la pintura que realizará el maestro Buonarroti, ¿no? La bóveda es una bóveda de cañón que está un tanto rebajada, y aparece en algunos tramos interrumpida la bóveda por esos lunetos, por esos triángulos esféricos que conectan los muros con la parte más alta del edificio. Otro elemento característico de la capilla es este tabique central, que aparece interrumpiendo digamos
el suelo de la capilla. Es una especie, como diría, es como un iconostasio, es decir, es un elemento que sirve para establecer una separación entre lo que sería el presbiterio, es decir, el lugar que ocupan el Papa, los cardenales, los obispos, etcétera, digamos, la jerarquía religiosa, digamos, de otro espacio que está destinado no a la plebe, porque en la Capilla Sixtina la gente del pueblo no tenía prácticamente presencia, pero sí, bueno, pues para sacerdotes o personas con un menor rango dentro de la estructura de poder de la Iglesia, ¿no? Como veis, es un elemento que está formado por o que se levanta sobre unos paneles de mármol. Algunos de ellos están decorados con elementos vegetales, como esas guirnaldas, y en estos dos que están más próximos a la puerta, se trata de una figura de putti. Putti son niños desnudos, niños pequeños desnudos, que no llegan a ser ángeles, que flanquean el escudo de armas de Sixto IV, el Papa de la familia de la Rode. Por encima aparecen unas pilastras y una rejería que en origen fue metálica, fue de hierro, pero que bueno, que después se cambió y es de madera. Soportan un elemento adintelado, que es este, sobre el que se levantan varios flameros o ciriales, que son los que rematan ese elemento de la capilla. El suelo es una maravilla. El suelo de la Sixtina es un espacio realmente increíble. Bueno, el suelo lo tenemos que ver. Este sería el altar mayor, Aquí en esta pared estaría el juicio final. En la pared de la izquierda estarían el ciclo de pinturas dedicados a la vida de Moisés, y en la pared de la derecha el ciclo de pinturas dedicadas a la vida de Cristo. El suelo, como podéis ver, se puede dividir en algunas partes, ¿no? Esta de aquí es la que se denomina la cuadratura, ¿de verdad? Esto de aquí era el espacio reservado a los altos cargos de la Iglesia romana, fundamentalmente a los miembros del cardenalato, ¿no?, que se sentaban en bancos de madera. Existía un pasillo abierto desde por aquí, que dejaba abierto el paso hacia el altar mayor, ¿verdad? Y ese era, digamos, el espacio, digamos, de mayor rango que tenía la capilla en cuanto a las personas que lo ocupaban. Este espacio que queda entre esa cuadratura, este espacio que queda aquí, y el altar mayor, es lo que se denominaba el vestíbulum, queda ahí entre el espacio cuadrado y el altar, y era un sitio que estaba reservado, pues, a los miembros más jóvenes de la corte papal, ¿no? A los que no, por ejemplo, pues no les importaba aguantar toda la ceremonia sentados en chavales jóvenes, y no como los cardenales, que eran gente ya más mayores. Aquí estaría situado, bueno, esto es el coro de la cantoría. En la capilla hay una cantoría donde los niños cantores participaban en las ceremonias religiosas con los cantos correspondientes al momento litúrgico, ¿no? Y al otro lado del tabique se encuentra esta decoración del suelo, hecha a base de estos 7 círculos, que realmente lo que constituyen es una marca de camino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese camino, en las ceremonias religiosas de esta época, durante, por ejemplo, la celebración de una misa, se recorría 4 veces por el sacerdote o la persona que estuviera participando en la misa. Se recorría 4 veces porque la hostia consagrada no se encontraba en la capilla, sino que estaba en una capilla que había afuera, que era la capilla de San Nicolás,
Entonces el oferente tenía que ir andando por el camino, recoger la forma consagrada, para llevar a cabo la comunión, volverla a llevar y volver. Entonces ese camino era el camino ceremonial por el que el sacerdote o quien estuviese participando en la liturgia tenía que moverse. La Capilla Sixtina ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de su historia, ¿no? Desde el principio empezó a dar problemas constructivos, ¿no? Sabemos que un dintel de piedra se partió, mató a un guardia suizo y estuvo a punto de cargarse, no sé si al Papa o a un cardenal, porque la capilla dio problemas de estabilidad en cuanto a la seguridad de sus muros, de manera que incluso tuvieron que meterle unas tirantas metálicas, como se ve en algunos edificios viejos, que se meten unas tirantas y por fuera se les ponen como unos elementos cuadrados o circulares para que los muros no se desplacen. Entonces, bueno, la capilla dio ese tipo de problemas, se modificó también con la creación de una sacristía, se cambiaron la posición de las puertas de acceso. Hoy en día, nosotros por lo menos, cuando hemos entrado por una puerta que hay aquí, pero esa no es la puerta principal de la capilla. La puerta principal de la capilla es esta, por la que tampoco se sale, porque normalmente está cerrada, y se sale por una puerta que hay en este lateral de aquí. Pero la entrada principal es esta, que coincide evidentemente pues con el eje principal de la capilla, que conduce la mirada de cualquiera que entra pues desde la puerta hacia el altar, como ocurre en todas las iglesias. Otra de las modificaciones que sufrirá la capilla más adelante, claro, cuando Miguel Ángel decide o le encargan pintar el juicio final, la pared que estaba sobre el altar se fue. Cambian el muro, lo pican, lo enlucen, tapan ventanas, eliminan pinturas que estaban allí con anterioridad, y fue uno de los cambios más significativos que sufre la iglesia, ¿no? Un poquito de agua. Bien, pues con esto creo que queda claro toda la cuestión, o más o menos claro, toda la cuestión relacionada con la arquitectura de la capilla, y vamos a entrar ya con lo que a mí me gustaría que nos diera tiempo a ver en la sesión de hoy, ¿no? Que es el conjunto de pinturas decoradas al fresco que se realizan a partir de principios de la década de los 80. Una cosa que tenemos que entender es cómo hay que ver la Capilla Sixtina, cómo hay que ver las pinturas, ¿no? Porque yo ya os digo que por mi propia experiencia personal, yo allí no di pie con bola, ¿no? Bien, si consideramos que esta es la pared del altar, el altar mayor, y esta sería la puerta principal de entrada de la capilla, la pared que nos queda a nuestra izquierda, en ella se recogen 6 grandes frescos de diferentes autores florentinos, donde se relatan distintos episodios, aspectos diferentes de la vida de Moisés. Moisés, como sabéis, es el gran patriarca del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y, como sabéis, es el personaje bíblico, sí, al que Dios le entrega las tablas de la ley, es decir, es el personaje que recibe la legitimidad directamente de Jehová, ¿verdad? Bien, pues en el ciclo de pintura que se relacionan con Moisés hay que empezar a verlas desde el altar
hacia la puerta de salida. El primer tema que aparece ahí es, por ejemplo, la circuncisión del hijo de Moisés, y se termina en otro fresco de Luca Signorelli, que es el testamento de Moisés. Pero hay que verla en este sentido, desde el altar mayor hacia el fondo. En la pared de la derecha, el conjunto de ciclo histórico está dedicado a la figura de Cristo. Cristo es el personaje más importante de la religión cristiana, y es el personaje al que se dedica este conjunto de pinturas, también de diferentes autores, ¿verdad? Y que se inicia con el bautismo de Cristo y que acaba con la última cena. Pero recordad que si alguna vez tenéis otra vez la suerte de ir a ver la Capilla Sixtina, cómo tenéis que ver las pinturas, para entender todo el proceso pictórico que allí se da en ese ciclo. Bien, por otra parte, hemos visto la interpretación de la figura desde el altar mayor, pero también hay una conexión de las pinturas en el sentido transversal, es decir, hay una conexión entre la figura de Moisés y la figura la figura de Cristo. En realidad es un conjunto de pinturas que podríamos titular, aunque no se titula así, pero podríamos titular vidas paralelas. En un lado, la figura del gran patriarca de la religión judía, Moisés, y en el otro lado, la figura, digamos, del gran patriarca de la religión cristiana, que es Cristo o Jesús de Nazaret. Tener en cuenta que estamos hablando de la capilla papal cristiana más importante del mundo. El ciclo pictórico, según algunos autores, lo que trata de, simplificando todo esto mucho, lo que trata de representar es la transmisión, la justificación del poder desde la figura del Dios creador, que se la entrega a Moisés, y cómo a través del paso del tiempo y de la tradición ese poder se transmite a la figura de Cristo, y de la figura de Cristo a la figura del Papa, que es la cabeza de la Iglesia cristiana. Queda eso más o menos claro, ¿no? Bien. Sabemos cuando se establecen las primeras relaciones entre Roma y los pintores florentinos. Hay un documento del 27 de octubre de 1481, un poquito más y coincide con la fecha de hoy, del 27 de octubre de 1481, que recoge un contrato entre Giovannino de Dolci, el constructor de la capilla, con diferentes maestros florentinos como Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Ghirlandaio y Perugino, que son los artistas que van a decorar esas dos paredes laterales de la capilla, ¿verdad?, que tendrían esa temática. Aquí tenéis una visión general de esas dos paredes laterales. Las que nos interesan en este momento son estas de aquí, y estas de aquí. Las de abajo son la pared derecha. Aquí tenéis en el fondo el juicio final de Miguel Ángel. La pared derecha está dedicada a la figura de Cristo, y la pared izquierda, el ciclo de los 6 grandes frescos, está dedicado a la figura de Moisés, y son dos paredes enfrentadas. Representan 12 historias, unas son del Antiguo Testamento, otras son del Nuevo Testamento, y aunque no hay una documentación que lo demuestre, resulta súper evidente que entre los diferentes pintores que estuvieron o que iban a empezar a trabajar en la decoración de la Sixtina, no tuvieron más remedio que hacer una puesta a punto para ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones que iban a afectar a la obra. Por ejemplo, el tamaño o la escala de la figura,
cómo se iban a componer cada uno de los temas, cómo iban a aparecer los personajes, cómo se iba a tratar el paisaje para que todo el conjunto, siendo de diferentes manos, de diferentes autores, tuviese una homogeneidad, ¿verdad? Aunque no fuesen exactamente iguales. Una de las cuestiones que se plantean, una de las cuestiones teóricas que se plantean es cuál fue el punto de partida. Porque claro, cuando en 1481 los florentinos empiezan a pintar las paredes de la Sixtina, la pared donde está el juicio final no estaba. Ahí había otras pinturas. Y algunos historiadores del arte pues han planteado que quizás esas pinturas que había allí, que eran precisamente de uno de los pintores de Perugino, que era uno de los que iba a intervenir en la decoración de la Sixtina, plantean si esas pinturas que desaparecieron fueron el punto de partida para llevar a cabo el resto de la decoración. Sabemos, por ejemplo, que allí había una pintura, además dos pinturas que curiosamente una hablaba de la figura de Moisés y otra trataba sobre la figura de Cristo. Una se titulaba El hallazgo de Moisés. Conocéis la historia de Moisés, ¿no? Que es ese niño judío que nace en Egipto y la madre lo monta en una cesta de mimbre y lo tira al río para que se lo coman los hipopótamos, y se encuentra a la reina a la hija del rey del faraón de Egipto, lo salva y lo convierte allí en un super jefe o casi un hermano de la familia, ¿no? Bueno, pues ese tema era el que se representaba allí. Y el otro tema que también se representaba, que parece ser que también era de Perugino, era una adoración de los pastores, es decir, un nacimiento, que es un tema pues muy frecuentísimo dentro de la pintura religiosa europea, cristiana. Entonces, algunos historiadores piensan que ese fue el punto de partida desde el que surgieron el resto de las pinturas, ¿no? Había otras obras, pero bueno, no vamos a entrar bueno, también se supone que había allí un Cristo crucificado con un San Pedro y un San Pablo a su lado, que había también otra figura de San Pedro y de los dos papas que fueron después de San Pedro, que se llamaban uno era San Lino y el otro San Cleto, pero bueno, eso desapareció y ya os digo que esos son, bueno, pues meras especulaciones. En fin, bien, pues vamos a empezar entonces desde el altar mayor, viendo con detalle los diferentes frescos que realizan allí los distintos pintores florentinos a partir de 1482, a partir del comienzo de la década de los 80. Bien, este que tenéis aquí se titula La vuelta de Moisés a Egipto y la circuncisión de su hijo Eliezer, ¿verdad? Como veis, es una escena que desde el punto de vista pues, compositivo pues, está muy equilibrado, los grupos humanos tanto a la izquierda como a la derecha se compensan unos con otros, el tratamiento del paisaje es un tratamiento pues, bueno, muy encantador, muy del gusto de la Italia norteña, y podéis ver también cómo la figura de Moisés aparece varias veces en la escena, cosa que como veremos pues es bastante frecuente. Aquí veis a Moisés, este sería Moisés conduciendo a su pueblo. Aquí tendríais otra vez a Moisés contemplando cómo se produce la circuncisión de su hijo, ¿no? Y aquí también en esta escena secundaria, ¿verdad? Hay una representación de Moisés, creo que despidiéndose de algunos personajes, ¿no? Es curioso, aunque eso quizás lo vemos mejor en estos detalles, ¿verdad?
Es curioso, por ejemplo, la imagen que se representa en un segundo plano, esa imagen bucólica del mundo pastoril, un mundo lleno de pastores que tocan la gaita, que bailan, que contemplan la belleza del paisaje, que evidentemente no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la realidad diaria de un cabrero en los Apeninos, ¿no? Pero bueno, hay otra cosa que es interesante. Bueno, sobre todo el interés que se muestra por los elementos de la naturaleza, ¿no? Los árboles, las rocas, las montañas, y algunos detalles curiosos como este que tenéis aquí, en el que se ve una pareja parecen faisanes, que están manteniendo relaciones sexuales en pleno vuelo, ¿eh? Es un detalle, digamos, curioso, ¿no? Bueno, curioso y también relacionado con ese concepto de la renovación constante que se produce en la naturaleza, ¿verdad? Justo enfrente del que acabamos de ver, dedicado a Moisés, se encuentra el bautismo de Cristo, también de la mano de Perugino. Aquí volvemos a ver otra vez casi el mismo esquema compositivo, grupos humanos que están muy bien equilibrados. Evidentemente muchos de ellos son retratos, aunque no se ha podido identificar a todos los individuos que ahí aparecen, pero sobre todo los que aparecen en los primeros planos, indudablemente son retratos de personajes de la época. Este tema del bautismo de Cristo está también estrechamente relacionado con la circuncisión de Eliezer, porque esto no lo digo yo, lo dijo San Agustín, ¿no? El bautismo o la circuncisión, ¿verdad?, era como un bautismo espiritual, ¿no? Es una frase de esa rotunda, ¿no? Y bueno, y además de la misma manera que la circuncisión para una persona judía significa el comienzo, el inicio de su vida espiritual, para un cristiano el bautismo significa exactamente lo mismo. Podemos ver en las escenas secundarias la figura de Cristo aquí pronunciando un sermón, y aquí la figura de Juan el Bautista pronunciando otro sermón, y podéis ver cómo los grupos humanos pues aparecen aquí muy equilibrados. Y es interesante, por ejemplo, ver cómo, bueno, no digo al fondo porque el cuadro no tiene fondo, pero vamos, en un segundo plano aparece una representación, no ya tanto del Cristo rodeado con una mandorla, sino una representación de Roma, en la que son distinguibles, por ejemplo, un arco de triunfo romano, el Coliseo y la cúpula del Panteón. Es decir, que muchos de los elementos decorativos o secundarios que aparecen en estos frescos de la Sistina se tomaron casi directamente del natural, porque en aquellos momentos estaban a la vista. Avanzamos ahora en la izquierda de la Sistina. En el ciclo dedicado a Moisés aparece la obra de Sandro Botticelli. Yo no me he detenido en la vida y la obra de cada uno de estos pintores, porque si no, no acabamos nunca. Sandro Botticelli, que es un pintor florentino muy próximo a la familia de los Medici y muy curioso, como veremos creo que en su siguiente obra. Está pintando en Roma y pinta las pruebas de Moisés. El fresco este se inicia en 1481. Y en este caso vemos cómo la figura de Moisés en este fresco se repite un montón de veces. Yo lo he contado por aquí, no sé si son 7 u 8 veces, ¿no? Por seguir el ciclo, Moisés es este señor de pelo largo, túnica amarilla y capa verde, ¿no?, que aparece aquí en esta primera escena liquidando a alguien. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos consideran que se trata de la muerte de un egipcio, ¿verdad?, pero otros, más rebuscadillos, ¿no?, y conociendo
los tiempos en los que se estaba pintando esto, dicen que aquí lo que se está representando es el asesinato de Giuliano de Medici, del que hablaremos más tarde, porque tiene mucho que ver con otra de las composiciones de Botticelli. Aquí vemos otra vez a Moisés peleándose con unos cabreros que habían querido colarse en el pozo para darle de beber a sus ganados, y de paso ofendieron a Séfora, que es una de estas muchachas que se ve aquí, que era hija de un personaje bíblico importante que se llamaba Yetro, ¿no? Aquí arriba vemos otra vez a Moisés cuidando ovejas y parece que sacándose una espina del pie. Muy interesante, porque dicen los historiadores del arte que esa composición de Moisés quitándose una espina del pie en la Biblia no aparece por ninguna parte, y que seguramente está inspirada en el hecho de que no hacía pocos años en Roma se había descubierto la escultura del espinario, que es una escultura en bronce en la que se ve a un niño desnudo sentado quitándose una espina que se ha clavado en el pie. Clara muestra del interés que tenían los pintores de esta época y los artistas en general por conocer el mundo clásico antiguo y la influencia que el mundo clásico antiguo estaba teniendo en pleno Renacimiento italiano. Aquí otra escena en la que aparece Yahvé hablando con Moisés, y en esta otra, que es la última, pues Moisés conduciendo a su pueblo hacia la tierra prometida. Bueno, aquí podéis ver unos detalles. Esta muchacha que aparece aquí sería Séfora, en un modelo femenino que Botticelli va a representar de manera casi sistemática. Recordad, por ejemplo, las Tres Gracias o el Nacimiento de Venus, donde los personajes femeninos son muy esbeltos, muy altos, con largas melenas rubias y piel muy clara. Bien, este cuadro de Sandro Botticelli, que se titula, este fresco de Botticelli, que se titula La purificación del leproso o las tentaciones de Cristo, es uno de los más interesantes que hay en la Capilla Sixtina. Como sabéis, en el Nuevo Testamento se habla de que Cristo fue tentado por Satanás o por Belcebú, por un demonio, que le ofreció el oro y el moro para hacerle renegar de su fe y entregarse, que adorase al demonio y tal igual, ¿no? Bien, pues esas tres escenas se recogen en este fresco. Aquí, lo veremos después con un poquito más de detalle, se ve al demonio, que tiene una capa como de peregrino, unas alitas así como de murciélago y unas patas de gallina, que después lo veréis con más detalle, diciéndole a Jesús que, bueno, que abandone su religión y que se convierta a la religión diabólica, ¿no? Esta otra que hay aquí es otra vez el mismo demonio vestido de peregrino, pidiéndole a Jesús que salte desde lo alto del edificio, que no se preocupe, que sus ángeles van a estar esperando para recogerlo, que no va a llegar al suelo. Y aquí esta tercera es otra de la última tentación de Cristo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un detalle de la primera que os decía, ¿no? Veis el demonio con esas alas de murciélago y patas de gallina, ¿no? Que es una visión así muy, muy propia del diabólica, ¿no? Aquí hay una escena desde el punto de vista iconográfico muy interesante, porque es la única vez que se realiza dentro de lo que es la pintura cristiana, que es concretamente esta escena que aparece aquí. Ahí veis a Cristo acompañado de un grupo de ángeles que está bajando por una escalera de 3 escalones. El simbolismo para los historiadores del arte es la Trinidad, que es el elemento fundamental, o uno de los elementos fundamentales de la religión cristiana. Pero fijaros que está el pie de Cristo apoyado sobre un escalón ortogonal, de manera que
La divinidad sí, pero Cristo es el fundamento de la religión. Esta imagen de Cristo acompañado por los ángeles, de esta forma, no ha vuelto a representarse, y algunos creen, me imagino que teólogos, que lo que representa es la revelación de la encarnación de Cristo a los ángeles. Así por lo menos lo entendía el confesor de Sixto IV, que era el beato Amadeo, que escribió un libro dedicado precisamente a esto, que se llamó La Apocalipsis Nova, y que yo por supuesto no me leí. Mucho más interesante para entender toda esa cuestión que yo he venido soltando del conflicto entre Sixto IV y Florencia, la llegada de pintores florentinos a Roma, la muerte de uno de los Medici, la existencia de un atentado de carácter claramente político en Florencia, se explica en gran medida en este cuadro. Si observáis estos tres personajes que aparecen aquí, como veis, tiene la mano directamente sobre un cuchillo. Este otro, que aparece vestido de rojo, con unos elementos en su ropa en forma de aspa, ha sido identificado como Francisco Salviati, que fue arzobispo de Pisa y que fue ahorcado junto con un miembro de la familia Pazzi después de desmontarse la conspiración que los Pazzi habían intentado llevar a cabo en Florencia para quitar del medio a los Medici, de la que ahora hablaremos alguna. De manera que estos tres personajes, pintados por Botticelli, que como digo era muy próximo a la familia Medicea, sería una representación de los conspiradores. Bien, aquí en esta escena, digamos que es la escena que da título al cuadro, el de la curación del leproso. La figura del leproso sería este personaje que está aquí vestido de blanco, ¿no? Y otros personajes que aparecen en este cuadro han sido también identificados. Por ejemplo, este que aparece aquí vestido de rojo, seguramente se trate de Giuliano de la Rovere, cardenal, ya aparece ahí vestido de cardenal, y futuro papa Julio II. Y este otro personaje que aparece aquí vestido de rojo, parece ser que se trataba del comandante en jefe de las tropas papales, ¿no? Esta mujer que aparece aquí, o estos niños, son figuras alegóricas procedentes de la tradición pictórica florentina, que aparecen con mucha frecuencia en estos cuadros. Voy a echar marcha atrás para que veamos la escena en su totalidad. Recordad que estos serían los conspiradores, y os voy a contar un poco la historia de esa conspiración. Os he dicho casi al principio que las relaciones entre Sixto IV y Florencia, entre Roma y Florencia, se rompen por lo que en aquellos tiempos se llamó el caso Imola. Imola es donde está el circuito de carreras, ¿no? En aquella época pues no había carreras, pero la ciudad va a dar lugar a un conflicto gordo. ¿Por qué? Los florentinos, es decir, los Medici, los banqueros más poderosos probablemente de Europa en aquel momento, gente que hacía préstamos a las casas reales, a los monarcas, los Medici compran la ciudad por una cantidad de 100.000 florines, con la intención de devolvérsela a Roma, pero por distintas razones, al final, Lorenzo de Medici, el cabeza de la familia, se niega en redondo a devolver la ciudad. Respuesta del Papa: los Medici, que hasta entonces habían gestionado las riquezas del papado de Roma, dejan de gestionarlas. ¿Y quiénes van a gestionarlas? Los Pazzi, que son otra familia florentina, evidentemente enfrentadas con los Medici, ¿no? Esta nueva familia de banqueros prestan una cantidad exorbitante de dinero a Roma, exactamente del orden de 40.000 ducados, que eso era
un disparate, ¿no? El Papa además nombra a Francisco Salviati obispo de Pisa. Los Medici, que ya estaban, digamos, calentitos, no reconocen ese nombramiento, y en 1478, que es el año en el que se crea, por ejemplo, la Inquisición española, el conflicto entre Roma y Florencia, entre el Papa y los Medici, es un conflicto abierto, completamente abierto. Y en ese contexto se produce una conspiración por parte de los Pazzi, en la cual, en una misa que se está produciendo en la Catedral de Florencia, no sé si tengo por aquí exactamente la fecha, bueno, en el momento en el que se está produciendo la consagración de la hostia, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, pues una serie de conspiradores se lanzan contra los miembros de la familia Medici. Lorenzo consigue escaparse por patas, pero a Giuliano lo matan al pie del altar, en plena... O sea, eso constituía pues un hecho, aparte de un crimen tremendo. Estaba oficiando la misa, no sabemos si por casualidad, un cardenal, que era el cardenal Riario, que era sobrino del Papa, al que los Medici apresan de inmediato. Respuesta del Papa: excomulga a la familia. Como veis, los culebrones políticos no son de ahora, sino que tienen mucha tradición. ¿Cómo van a llegar estos dos bloques enfrentados a muerte, digamos, a ponerse de acuerdo? Bueno, pues porque hay un miembro que entra en juego, que son los turcos. Los turcos, como os dije, vienen amenazando el Mediterráneo occidental con mucha presión. Tanta presión que llegan a conquistar la ciudad de Otranto, que es una ciudad que está en el sureste de Italia. Claro, ante el riesgo de que, si eso no se detiene, la cruz desaparezca de Roma y la sustituya a una media luna, pues los enemigos se unen frente a un enemigo común, y eso permite que los Medici florentinos y el Papa de Roma pues se reconcilien, ¿verdad? Y eso es lo que explica que los mejores pintores de la Florencia del último cuarto del siglo XV vayan a decorar y a pintar la capilla del Papa Sixto IV, que hasta entonces pues había mantenido una guerra abierta prácticamente con los Medici, porque los Medici reconocen que ellos piden perdón al Papa, de manera que hay una serie de personajes que son estos de aquí, que aparecen ahí arrodillados, que según los historiadores del arte son los florentinos que están pidiendo perdón al Papa por las tensiones que han vivido en esos últimos años. Bueno, pues todo eso de alguna forma pues aparece recogido en esa obra, en la que también, bueno, pues aparecen otros elementos claramente de que el Papa esté presente, aunque de hecho no está. Por ejemplo, estos robles que aparecen aquí, ya os dije que robere significa roble en italiano, y en ese sentido pues el apellido del Papa pues está presente en esa escena. Bien, saltamos estas que ya las hemos visto. Bien, nos vamos a la pared de la izquierda otra vez y nos encontramos este fresco de Domenico Ghirlandaio, que recoge o que representa un tema bíblico, ¿no? Que es una historia que todos conocemos, que es la del cruce del Mar Rojo. Moisés se va con el pueblo judío de Egipto, el faraón al principio parece que no le parece mal y le da permiso. Después, ya sabéis que los políticos son muy veretas, ¿no? Y al presente me remito. Y el faraón cambia de idea, manda su ejército contra los egipcios. El dios de los judíos aparece en escena, separa el Mar Rojo para que pasen los egipcios, y cuando lleguen para que pasen los judíos, y cuando llegan los egipcios pues los mares se cierran y todo se ahoga. Y esa es la escena que representa Ghirlandaio. Aunque sobre este fresco existen
algunas sospechas sobre que toda la autoría fuese del mismo Ghirlandaio, porque hay otros historiadores que consideran que también pudo intervenir Rosselli o Giorgio D'Antonio, que era un asistente de Rosselli, pero bueno, tampoco. En esta segunda escena, en esta escena que se ve aquí al fondo, es donde se ve a Moisés hablando con Moisés y a Aarón, pidiendo permiso o solicitando al faraón que les dejase marchar del pueblo de Egipto, ¿no? Hay un elemento curioso y es esta columna, ¿no?, que aparece ahí, quizás en esta lo veamos mejor, no lo vemos mejor, es una escena que aparece flotando en medio del Mar Rojo, y que es un símbolo de una lengua de fuego que Yahvé envió contra los egipcios. Aquí tenéis un detalle, los detalles de esta escena son encantadores, ¿no? La representación de una ciudad gótica, con un paisaje al fondo, con unas nubes de tormenta. Y aquí un detalle del ejército egipcio, que en realidad no se parece en nada a lo que debió ser el ejército egipcio, porque los personajes que aparecen ahí representados son soldados contemporáneos de la época de finales del siglo XV. Y aquí pues se ve a la figura de Moisés una vez cruzado el Mar Rojo con sus seguidores a salvo. Este otro fresco de Ghirlandaio, pues, que se titula La llamada de los apóstoles, tiene prácticamente las mismas características que hemos visto en todos los anteriores: el equilibrio en la composición, la utilización de paisajes que crean la sensación de profundidad espacial, aunque en este aparece una cosa muy curiosa, bueno, no es muy curiosa porque en aquellos tiempos era habitual, ¿no? Y es la representación de lo que se llaman retratos isocefálicos, es decir, todos los individuos aparecen retratados con la cabeza a la misma altura, y algunos de ellos pues sí han sido reconocidos porque son retratos de personajes vivientes en aquellos momentos. Por ejemplo, este de la bufanda, creo que era Gianfrancesco Tournaboni, otro, el que va de negro, es su hermano. Parece que se representa aquí a los más importantes miembros de la comunidad florentina residente en Roma, una vez que se había llegado a ese acuerdo de paz entre Florencia y el Papa Sixto IV. Otro personaje interesante es este señor de la barbita blanca, que es Juan Argirópalo, que era catedrático de griego en Constantinopla. Es muy interesante la presencia de su figura porque pone de manifiesto el hecho de que muchos profesores, maestros, artistas, escritores, poetas, intelectuales que vivían en Constantinopla antes de la conquista de los turcos emigraron ante el riesgo y se establecieron en Italia, siendo una de las fuentes básicas para entender por qué allí surge el Renacimiento, entre otras cosas. Esta gente hablaba griego, eran capaces de traducir textos griegos y textos latinos, que aunque también en Italia había quienes eran capaces de hacerlo, pues ellos lo hacían con mucha profesionalidad. Bueno, ahí tenéis un detalle del paisaje. Vamos terminando con esta obra de Cosimo Rosselli, que otra vez nos vamos a la pared izquierda y nos encontramos con el ciclo de Moisés. Vemos aquí a Moisés recogiendo las tablas que le entrega Yahvé en el monte Ararat. Bueno, no, allí fue donde se puso el arca. Bueno, o Tabor, no me acuerdo. Bueno. Sinaí, eso, el monte Sinaí. Después vemos cómo Moisés baja del monte Sinaí, ve a los judíos adorando al becerro de oro que está ahí y coge las tablas de la ley y las hace pedazos, ¿verdad? En otra escena en la que predominan pues esos paisajes tan organizados y tan ordenados, Y bueno, este cuadro de Rosselli, pues en su época pues sufrió bastantes críticas de tipo artístico, ¿no?
Otro tema, en la otra pared, enfrente de esta, es el Sermón de la Montaña, en la que aparece la figura de Cristo impartiendo un sermón y realizando un milagro, que es este que tenéis aquí, en el que se produce la curación la curación milagrosa de un leproso. Aquí tenéis un detalle de la misma obra, otra vez la isocefalia, y otra vez la representación de paisajes en los que el interés por la naturaleza, por la geografía, por la profundidad espacial, pues queda de manifiesto, ¿no? Otra vez la representación de ciudades góticas, que son un poquito, a mí me parece muy entrañable, me recuerda mucho a la pintura naif, ¿no? Muy primitiva. Detalles como por ejemplo la inmigración de las aves, aparece aquí recogido. Vamos terminando con esta otra obra de Sandro Botticelli, que es el castigo de los rebeldes o de los hijos de Coré, que bueno, que pone o que trata de simbolizar sobre todo la preeminencia del poder de la autoridad, en este caso en el mundo judío, ¿verdad? Porque aquí de lo que se habla es de cómo unos sacerdotes se sublevan contra son los hijos de Coré, que se sublevan contra la máxima autoridad, ¿no? Entonces Yahvé los castiga. En la escena central, aquí la vemos mejor, en la escena central se aprecia cómo los que se han sublevado su incenciarios se caen al suelo, que es una forma que pone de manifiesto el desagrado que la divinidad siente hacia ellos, mientras que Aarón, que es este personaje que aparece aquí, lleva su incenciario sin ningún tipo de dificultad, y además aparece vestido con los colores de la familia de las Rovere, que eran el azul y el dorado, ¿no? Mientras que los que se han sublevado, aunque no tengo el detalle de la escena, en este rincón de aquí se ve como los que han intentado subvertir el poder, el suelo se abre, aquí veis unas grietas y se los traga. Es decir, mensaje: no te rebeles contra el máximo poder de la iglesia hebrea, porque Dios te castiga. Es curioso este cuadro también porque aparecen unos elementos arquitectónicos curiosos, ¿verdad? Como este arco de triunfo, que me parece que es el arco de Constantino, y la representación de unas viviendas romanas que todavía se conservaban en la Roma de la época. Un detalle de paisajes y barcos. Perugino, la entrega de las llaves a San Pedro, es uno de los frescos más bonitos, más elegantes que hay en este ciclo pictórico. Es de una tremenda armonía, de un enorme equilibrio en la composición. Aparece un edificio de plan central espectacular, probablemente quizás inspirado en el Panteón romano, y se repite dos veces el arco de triunfo, ¿no? Me parece que me he adelantado aquí y no me quería adelantar. Eso, aquí está. No me quería adelantar porque, bueno, veis también cómo aquí se sigue utilizando esa perspectiva geométrica, ¿no? Forzada por estas líneas que nos dan la sensación de que se pierden hacia el fondo, ¿no? Y que empujan la vista del espectador hacia un paisaje lejano que confluye, cuyo punto de fuga pues estaría aquí más o menos. Después aparece aquí una escena principal en la que hay muchos personajes, muchos de los cuales son retratos. Por ejemplo, aparece Perugino, que es uno de los pintores que pinta estos frescos de la capilla. Aparece Pinturicchio, que es otro pintor italiano de gran renombre, y aparecen los dos constructores o dos de los constructores de la capilla, Baccio Pontinelli y Giovanni de Dolce, que fue el maestro de obra que lleva a cabo
la construcción de la capilla. Otros personajes son también retratos, pero no los conocemos. En este último del ciclo de Moisés, lo que se representa es el testamento y la muerte de Moisés. Aquí aparece Moisés dictando su testamento, aquí aparece retirándose y aquí en su entierro. También otro grupo de personajes que no identificamos. Y las mismas características en cuanto al tratamiento del paisaje, profundidad del mismo, representación de ciudades lejanas, etc. Y vamos a terminar con la última representación que estaría en la pared de la derecha, la más próxima a la entrada de la puerta principal de la capilla, que es una obra de Cosimo Rosselli, en la que lo que se está representando es la última cena de Cristo, con lo cual termina el ciclo dedicado a la figura de Cristo. Es una escena que se sitúa en un espacio que es una exedra semicircular, ¿verdad? El personaje que aparece aquí de espaldas es Judas, que el pobre pues siempre lo colocan en un sitio para evidenciar su maldad que viene reforzada, por ejemplo, con detalles simbólicos, como por ejemplo esta pelea que hay aquí abajo entre un perro y un gato, que bueno, que según los historiadores del arte lo que simboliza es la incapacidad de los seres humanos para ponerse de acuerdo y la existencia de una permanente maldad en los humanos, como la que demuestra Judas hacia la figura de Cristo. Judas no lo podemos ver porque la diapositiva es muy pequeña, pero aquí en la espalda, en el hombro, lleva la figura de un demonio. Por otra parte, resulta curioso en esta escena que la mesa aparece limpia, no hay platos, no hay jarras, no hay panes, no hay comida. El único elemento que aparece es un cáliz, ¿verdad? Con lo cual, bueno, no es una cena pascual, sino que lo que se representa es el momento inmediato a la traición de Judas. Y con este panel, del que podéis ver aquí algún detalle, como el beso, cuando Pedro le corta la oreja a un romano, a un centurión romano, o cuando le da los besos a Jesús en el Monte de los Olivos, que es el comienzo de la pasión de Cristo, que se recoge en este detalle secundario de esta última obra que realiza Rosselli, que es la última del ciclo que he tratado que viéramos, aunque un poquito rápido, pero por lo menos que lo viésemos completo para la próxima, pues empezar a partir de aquí. Así que, bueno, pues muchas gracias por lo bien que os habéis portado. Lo bueno que esto que hemos visto es solo una parte de la capilla Sixtina. ¿Alguna pregunta? Recordar que hay 3 partes más. No, si no hay preguntas, yo sí te iba a preguntar, cuando has sacado las primeras diapositivas del suelo de la capilla, que hay 7 círculos, ¿tiene algún simbolismo? Seguramente lo tendrá, pero yo exactamente no sé, pero seguramente lo Porque tendrá. sabes que en otras religiones las 7 bolas son los 7 pasos hacia el cielo y demás. Sí. Es que es curioso que son 7 círculos. Sí, además en ese tipo de elementos decorativos no hay nunca nada casual. Todo tiene su Me ha llamado la atención que son los 7 que van hacia Además, el altar mayor. El último, creo que es de Pórfido, que es una piedra que también tiene su simbología cabalística. Perdona, tú tenías... No, vale. ¿Hay posibilidad de tener acceso a toda esta exposición que has realizado tan magníficamente bien a internet, en algún link que pueda? Seguramente Juan Moya ha estado grabando, ¿o no? ¿Lo ha grabado el vídeo. Sí, todo.
Bueno, pues el negocio Entonces- lo llevaba a media. Vale. Si Juan lo cuelga, tú lo vas a colgar En mi página. en tu página, pues allí estará en la página. Facebook. Nada, Juan, Vamos. podemos acceder a ese... El tema de la dirección. Bueno, pues antes de irnos les recuerdo unas cositas. Como veo que hay personas que por primera vez o que no conocen mucho de qué va el Ateneo, pues en la entrada tenemos una hojita que hemos realizado como publicidad, digamos, y como conocimiento para todos ustedes de cuál es nuestro trabajo, cómo se funda el Ateneo, cuáles son sus objetivos y demás. Pueden ustedes recogerla gratuitamente, vamos. También decirles que el próximo miércoles nos vemos otra vez a las 7 de la tarde y cambiamos la historia por la música. Tenemos, la verdad, que una conferencia bastante interesante a cargo de Javier López Escalona. Es un violonchelista de San Roque que con la edad que tiene es una eminencia, y les recomiendo que no se pierdan la conferencia porque va a hablar sobre un músico que tiene mucho que ver con la línea, el maestro Muñoz Mollera. El miércoles 29 volvemos a tener a Mario otra vez con nosotros para la segunda parte, y recordarles también que tenemos a la venta participaciones de Navidad como cada año, porque ¿y si cae aquí? Bueno, pues muchas gracias.